Y le tocaba primero, creo que a Javi, según lo que recuerdo. ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ah, ya. ¿Sabe compartir? Me lo va a compartir una compañera para que no tenga problema yo. Ah, ya, qué bueno. ¿Empiezo ahora nomás? ¿Sí puede prender la cámara? Ah, verdad, me estaba olvidando de eso. ¿Se ve? Espérenme, que justo a mí se me quedó pegado el Word. Sí, se ve, la veo. Ya. Si hay algún problema en el audio, me avisan porque tengo problema yo con el micrófono algunas veces. Ya, yo lo aviso. Ya. Buenas tardes, profesora y compañera. Yo les voy a hablar sobre la protección de los pueblos indígenas y los convenios y tratados internacionales que hay. Primero está la Declaración de los Derechos Humanos, Universal de los Derechos Humanos, que como se sabe, esta declaración salió como una herramienta internacional de defensa y protección de los derechos humanos en el año 1948. Es un documento altamente conocido y del cual se empezó a abrir paso para la construcción de los derechos de los pueblos indígenas y su protección. Esta declaración es un instrumento vinculante, pero lo relevante de esta es que constituye para todos los estados que son miembros de la ONU una norma moral y políticamente obligatoria. Estos derechos humanos establecidos en la declaración son generalmente aceptados como derecho constitucional internacional, por lo que los países que deben de asumir esta obligación de comportarse acorde a estos preceptos que dice esta declaración. Estos principios aceptados casi universalmente hoy en día por varios países no eran, por así decirlo, tan obvios al terminar la Segunda Guerra Mundial o anteriormente de esta, como también que seguían existiendo los grandes imperios coloniales basados en las ideas que unos pueblos tenían el derecho de mantener sometido a otros. En la lucha por sus derechos humanos, los pueblos indígenas, como también los demás pueblos del mundo, pueden apelar a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si bien las ideas centrales sobre los derechos humanos plasmados en esta declaración tienen su origen en una larga lucha por las libertades fundamentales de las personas en los países occidentales. Es por eso y por ello que se ha llegado a criticar por su sesgo individualista que tiene esta declaración y se afirma, por ejemplo, que se considera a la persona que es sujeta de derecho como un individuo como aislado, que está desvinculado de su contexto como cultural y social en específico, lo cual no correspondería a la realidad que se vive en numerosos países, sobre todo los que no son occidentales. Pero sin embargo, los pueblos indígenas en el mundo, cuyos derechos obviamente igual siguen siendo vulnerados, encontraron en esta Declaración Universal de los Derechos Humanos un instrumento como de defensa, de una lucha en el cual estos pueden recurrir al hacer patente su demanda y reivindicaciones frente a los estados que han sido como cómplices en el actuar o en la omisión que tienen en las violaciones de sus mismos derechos humanos. Otra convención que creí que también era importante hacer referencia en la siguiente PPT es la Convención contra el Genocidio. En 1948, la ONU igualmente aprobó este convenio con un valor jurídico internacional y el genocidio se define como cualquier acto perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal, y ello constituye un delito internacional. Algunas organizaciones indígenas han invocado esta convención, presentándose como víctimas de estos actos de genocidio, pero sin embargo la ONU no ha tomado en cuenta mucho estas denuncias. También se ha hablado de que los pueblos indígenas son víctimas del genocidio cultural o etnocidio, en la medida de que la Convención contra el Genocidio proscribe medidas que tienden hacia la destrucción total o parcial de un grupo étnico. Es posible argumentar que las políticas encaminadas a la destrucción cultural de un pueblo, aunque no hacia su eliminación física,
constituyen también una instancia de genocidio, pero la ONU, sin embargo, no ha dado como señales de aceptar esta interpretación. El sometimiento y la disminución de los pueblos indígenas por medio de masacres genocidas, también la esclavitud, conversión religiosa forzosa, los desplazamientos de sus territorios y otros actos que son terribles, fue parte integral del proceso de conquista y colonización llevado a cabo por naciones europeas que usaron su poder militar, la religión, la cultura y también el lenguaje para dominar a los pueblos indígenas con el fin de extraer principalmente los ricos recursos que se encontraban en sus territorios. Las manifestaciones contemporáneas del genocidio indígena también tienen muchas similitudes a la histórica. Por ejemplo, en el caso de Guatemala hubo ejecuciones masivas por parte del llamado genocidio silencioso, ocurrido entre 1982 y 1983. Durante ese proceso hubieron fuerzas militares bajo la dirección del presidente general Ríos Montt y adelantaron una campaña para arrasar con la tierra, la cual terminó con la sistemática exterminación de 440 comunidades mayas. En nuestro país, un caso conocido fue el del pueblo Selknam, también conocido como Los Zonas, que la evidencia histórica muestra cómo este pueblo fue víctima de una situación extrema de violencia, de desarraigo y aniquilación, que se puede ser calificada como genocidio. Básicamente esto fue a fines del siglo XIX, en que comenzaría como esta masacre y que se inicia por la ocupación europea en la Tierra del Fuego, básicamente en el sur de Chile, donde pertenecían y habitaban estos pueblos indígenas. O sea, este pueblo indígena, primero por esta invasión lo hicieron por la explotación oro aluvial y luego por la explotación de pastizales, básicamente por la ganadería ovina. Estos invasores nunca aceptaron la soberanía de este pueblo, quienes obviamente intentaron resistirse a la invasión, destruyendo estas alambradas que habían construido estos forasteros que habían llegado, intentando dividir el territorio, del cual lamentablemente los Selknam no tuvieron un éxito, configurándose también así la desaparición de su raza. Además que también los pueblos, las personas Selknam no pudieron, con las enfermedades que también estas personas habían traído al territorio. También estas personas llegaron inclusive a ofrecer en esos tiempos que era una libra esterlina por cada nativo asesinado. Y para eso tenían que ofrecerles como una prueba de que lo habían matado, trayéndole, no sé, parte de su oreja, algunos exigían los genitales, y así se podían darle ese pequeño como dinero y fue súper, súper, súper trágico. La otra PPT. La Organización Internacional del Trabajo, también conocida como la OIT. Este fue el primer organismo internacional que se ha ocupado de las cuestiones indígenas de manera sistemática. Y las actividades de la OIT en relación a los pueblos indígenas y tribales se desarrollan en dos sectores principalmente: en la promoción y supervisión de los convenios sobre los pueblos indígenas y tribales y la promoción y supervisión de los programas de asistencia técnica destinados a mejorar las condiciones sociales y económicas de los pueblos indígenas y tribales. La otra PPT. Encontramos primeramente el primer convenio, que es el convenio 107 de la OIT, que surge como de un estudio que realizó esta misma organización sobre la situación de los trabajadores en precarias condiciones, específicamente sobre los trabajadores rurales, en el cual este arrojó que gran parte de estos provenían de pueblos indígenas y que la población indígena trabajadora estaba en una especial condición de fragilidad. Tal circunstancia fundamenta la decisión que realiza este convenio 167. Este convenio fue aprobado en 1957 y entró en vigencia en 1959. Fue el primer instrumento internacional de gran alcance que anunció los derechos de las poblaciones indígenas y tribales y las obligaciones de los estados ratificantes. Pero una desventaja que tuvo esta convención es que los pueblos indígenas y tribales eran considerados como sociedades atrasadas y transitorias, y que se puede ver apreciado básicamente en su artículo primero, párrafo 1, letra A, de este convenio, al hacer referencia a estas poblaciones como menos avanzadas. Además, considera este convenio que para los pueblos para que pudieran como sobrevivir, se creía indispensable fundirlos como con la corriente nacional.
mayoritariamente por la integración o asimilización, por lo cual este convenio se creó principalmente por ese principio como integracionista hacia los pueblos, en el cual, si bien se vio en la mirada de tratar de proteger los valores, la personalidad histórica y cultural de los pueblos, lo hacía igualmente buscando que los mismos lograsen alcanzar esta similitud con la colectividad nacional. Por lo dicho anteriormente, se vio reflejado que este convenio respetaba como hasta cierta medida este tipo de protección que se le daban a los pueblos indígenas, dejando en vista que la idea era que los pueblos indios estaban como marginados de la vida política, económica y cultural, y por lo cual era necesario integrarlos como a esta vida moderna. Como consecuencia de esto, se realizó una reunión de expertos en el año 1986 con representantes de estos mismos pueblos indígenas para una revisión de este convenio. También colaboró en la decisión de la OIT de realizar esta revisión el empuje del movimiento indígena que hubo en la década de los 80 en búsqueda del reconocimiento a su autonomía y libre determinación. En la actualidad este convenio está cerrado para su ratificación, sin embargo continúa siendo vinculante para los países que lo ratificaron. Nuestro país no lo ratificó. El siguiente PPT. El convenio 169 de la OIT. La revisión del convenio anteriormente hablado, que incluyó la participación de los representantes de los pueblos indígenas, pero de lo cual estos no tuvieron derecho a voto, culmina con la adopción de este convenio 169, que fue en el año 1989 y que entró en vigor recién en el año 1991. Está ratificado hasta el momento por 22 países y es uno de los convenios que más relevancia tiene a nivel internacional respecto a los derechos y protección de los pueblos indígenas, ya que abandona esta filosofía que tenía el convenio anterior, que era inspiraba a ser como integracionista, asimilacionista. ¿Cómo se llama? La siguiente PPT. Por lo cual este convenio trata de dar como un nuevo enfoque. Y uno de los primeros cambios que tuvo fue respecto de que este convenio, en su artículo primero, empleó la palabra pueblos, a diferencia del convenio anterior que se utilizaba el término poblaciones. Viendo aquí como un pequeño avance en cuanto al problema del concepto que se tenía. También se reconoce a los pueblos el derecho de participación al disponer en su artículo 2 que los gobiernos deben asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos indígenas una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de estos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad. También dispone que se debe consultar a estos pueblos mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Esto está en el artículo 6 del convenio. Y otro reconocimiento importante que tiene este convenio 169 es que le entrega a los pueblos indígenas derecho de autogobierno, que está contemplado en su artículo 7, complementándolo igualmente con lo dicho en el artículo 8, que al momento de aplicar la ley nacional deberá tomarse en consideración sus costumbres y también su derecho constitucionario. La siguiente PPT. Sobre los derechos territoriales. Este derecho fue uno de los que más discusión tuvo al momento de la revisión del convenio 167. Se tuvo problema en cuanto al término que debía de usarse, es decir, si es que era el término tierra o territorio. El convenio número 107 ya se utilizaba el término territorio y estos representantes de la organización y de los pueblos indígenas y tribales habían insistido en que se utilizara a lo largo del capítulo correspondiente del convenio el término territorios, ya que solo este término podía reflejar las particulares relaciones que existían entre los pueblos y su hábitat. Por lo cual al final se empleó el término territorio en el precepto introductorio del capítulo respectivo del convenio en relación con la obligación de los gobiernos de respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras, sus territorios o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esta relación. Eso es lo que dice el artículo 13 de este convenio. En el caso de nuestro país, este convenio se presenta dentro de una de las primeras discusiones
de los movimientos indígenas con el gobierno chileno, entre los años 1989 y 1990, por el acuerdo del nuevo imperial que la profesora había dicho en las clases anteriormente. Y como resultante de este acuerdo se llegó finalmente a que fuera reconocido y ratificado por Chile y que estuviera vigente desde el año 2009. La siguiente PPT. Los pactos internacionales o el pacto internacional. La ONU en 1966 aprobó 2 pactos más, cuya función era reforzar estos 30 artículos de la declaración inicial, en el cual era el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Después de un prolongado tiempo, aproximadamente entre 10 años, ambos pactos entraron en vigor en 1976. Nuestro país ratificó los 2 pactos en el año 1972. El objetivo era escribir un texto que tuviera una fuerza jurídica para complementar y reforzar lo que decía los derechos anteriormente dichos por la declaración, que solamente tenían un valor declarativo, o sea, declaratorio. Por el primer pacto, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, consagran derechos que ya estaban anteriormente establecidos en la Declaración Universal, y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales consagra derechos en una categoría más amplia, del cual algunos estados no reconocen, como por ejemplo el derecho al trabajo, el derecho a un adecuado nivel de vida, el derecho a la buena salud, el derecho a la educación, así. Los pueblos indígenas, como los demás pueblos, tienen garantizados todos estos derechos consagrados en los 2 pactos internacionales, y en la medida en que estos han sido ratificados pueden también exigir su cumplimiento a las autoridades correspondientes. Por lo que dice el Rodolfo Stambenhagen, creo que es su nombre, que es un defensor de los derechos de los pueblos indígenas, dice que hay quienes afirman que si los indígenas no disfrutan plenamente de todos sus derechos humanos, no es porque requieran derechos especiales, sino porque existen existen lagunas y deficiencias en la administración de justicia y en la aplicación de los instrumentos jurídicos que consagran sus derechos humanos. Además, respecto de los actos discriminatorios que pueden haber hacia las personas de los pueblos indígenas, estas podrán hacer valer estos pactos para defender sus derechos, pero estos actos deben ser imputables a una autoridad gubernamental. La siguiente PPT. La Subcomisión para la Prevención de Discriminación y la Protección a Minorías. Se creó esto en 1947 con 12 miembros y recibió su nuevo nombre en 1999, que se llamó la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Su principal función es asistir a la Comisión de los Derechos Humanos y hacer recomendaciones sobre la prevención de las discriminaciones de cualquier tipo en relación con los derechos humanos y las libertades fundamentales y la protección de las minorías raciales, nacionales, religiosas, lingüísticas, y dentro de las cuales están los pueblos indígenas. Y además otros grupos que sean vulnerables. Además de llevar a cabo otras funciones que pueden encomendarle el Consejo o la Comisión misma. Respecto del Pacto Internacional anteriormente hablado sobre los derechos civiles y políticos, se puede apreciar en su artículo 27, en el cual habla sobre las minorías y establece que en los estados en que existen minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. La subcomisión, respecto a esta única referencia, empezó a realizar y a preparar nuevos textos para una mejorada protección hacia los pueblos indígenas y a estas minorías, del cual apareció la Declaración de los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, que fue aprobada por la Asamblea General de la ONU en 1992. Especifica los derechos que tienen las personas pertenecientes a las minorías, ya sea de forma individual o colectiva, pero no reconoce a las minorías en sí como portadoras de estos derechos. Es decir, que se mantiene, aunque algo modificado, este enfoque como individualista del Pacto Internacional. La otra PPT, por favor. El grupo de trabajo sobre población indígena. En 1982, el Grupo de Trabajo sobre Población Indígena
como indica su nombre, ha sido constituido y facultado para que se preocupe exclusivamente de los problemas y efectividad de los derechos y libertades de las poblaciones indígenas en toda parte del mundo. Debe ser apoyado y asistido en el cabal cumplimiento de sus importantes y delicadas funciones, otorgándole la más plena libertad de acción, los recursos financieros necesarios y el acceso a toda fuente de información. El grupo de trabajo tiene 2 mandatos oficiales: examinar los acontecimientos nacionales relativos a la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las poblaciones indígenas, y elaborar normas internacionales relativas a los derechos de las poblaciones indígenas, teniendo en cuenta tanto las semejanzas como las diferencias en lo que respecta a la situación y a las aspiraciones de las poblaciones indígenas en todo el mundo. En 1985, el grupo de trabajo empezó a preparar un proyecto de declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta los comentarios y sugerencias de los participantes en las sesiones de trabajo, especialmente de la representación indígena, para redactar un documento específico que abordara la protección de estos pueblos a nivel internacional. En 1993, el grupo de trabajo acordó presentar a la subcomisión el texto final del proyecto de la declaración sobre los derechos de los pueblos, además de que ese mismo año fue declarado como un año internacional de la población indígena en el mundo. Ya para así, recién en el año 2007, ser aprobada por la Asamblea General, del cual esta declaración consta con 46 artículos relevantes de los derechos de los pueblos indígenas, y del cual hablaré un poco más adelante sobre esta declaración. La otra PPT. El Convenio Constitutivo del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe. Es un organismo internacional de derecho público creado en 1992, y el propósito de este convenio es apoyar los procesos de autodesarrollo y promoción de los derechos de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de América Latina y el Caribe, cuyos órganos de gobierno y funcionamiento se basan en las relaciones paritarias entre estados y pueblos indígenas. Chile acogió este convenio en 1995. La misión del fondo es promover el buen vivir, una vida digna para los pueblos, nacionalidades y comunidades indígenas en América Latina y el Caribe, a través del ejercicio pleno de los derechos humanos y colectivos y la interculturalidad como forma de convivencia que genere la igualdad de oportunidades y la superación de todas las formas de exclusión y dominación. La siguiente PPT. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta es la declaración que le había hablado anteriormente, que había presentado como proyecto del grupo de trabajo. Esto fue adoptada por la Asamblea General recién en el año 2007. Si bien esta declaración tardó unos buenos años en ser adoptada, en esta se enfatiza que el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. Es decir, se reconoce de forma especial y expresa el derecho de los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas al disfrute de todos sus derechos humanos y libertades obviamente fundamentales. Unos temas importantes respecto del artículo es que 17 de los 46 de la declaración se refiere a la cultura indígena y a cómo protegerla y promoverla, respetando el aporte directo de los pueblos indígenas en la toma de decisiones y asignando recursos a la educación en idioma indígena y a otras esferas. 15 de los 46 artículos se refiere a la participación de los pueblos indígenas en todas las decisiones que afectan a sus vidas, incluida la participación efectiva en un sistema de gobierno democrático. La declaración también confirma el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación y reconoce los derechos relacionados con los medios de subsistencia y el derecho a las tierras, territorios y sus recursos. Además, la declaración reconoce que los pueblos indígenas que están desposeídos de sus medios de subsistencia y desarrollo tienen derecho a una reparación justa y equitativa. Esencialmente, también la declaración prohíbe la discriminación contra los pueblos indígenas y promueve su participación plena y efectiva en todos los asuntos que les conciernen, así como su derecho a seguir siendo diferentes y a perseguir su propia visión del desarrollo económico y social. La siguiente PPT. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Recién en el año, no hace mucho tiempo, 2016, se aprobó esta Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas después de 17 años de negociaciones para la promoción y la protección de los derechos.
sobre más de 50 millones de hombres, mujeres, niños, jóvenes, indígenas del lado desde este hemisferio. Con su aprobación, esta declaración se convierte en una fuente de principio importante que deben guiar todas las actuaciones de los estados de las Américas. Reconoce derechos como la organización colectiva y el carácter pluricultural y multilingüe de los pueblos originarios, la autoidentificación de las personas que se consideran indígenas y promete avanzar en la promoción y protección efectiva de los derechos de los pueblos. Además, uno de los puntos importantes o clave de esta declaración es la igualdad de género, estableciendo que las mujeres indígenas tienen derechos colectivos indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblo. Y ahora bien, como conclusión, si bien todos estos convenios, comisiones, grupos de trabajo fueron creados a través de los años para ser de ayuda para la protección de los pueblos indígenas, fue porque desde los tiempos, desde las colonias, hubo como una real ausencia de un cuerpo normativo, tanto nacional como internacional, que garantice los derechos de estos pueblos y que si bien con lo que hay hoy en día internacionalmente es de gran ayuda, creo que nuestro país deja mucho que desear en cuanto al trato que se les deben de dar a los pueblos indígenas y que espero que gracias a las votaciones que tuvimos este fin de semana pasado se pueda dar por fin este reconocimiento a nivel constitucional a los pueblos indígenas a fin de que si los garantizamos su protección de los derechos de los pueblos a un nivel ya nacional, de una forma más concretizada, sin desmerecer también los cuerpos normativos que le hablé anteriormente y sobre también los que existen hoy en día nacionalmente como la ley indígena y eso, básicamente eso. Felicitaciones, Javi. Fue muy clara, de hecho, esta posición era un poco compleja porque tenía hartos instrumentos de que exponer, así que me quedaron súper claros, hablo de hartos instrumentos que quizá yo no había mencionado todavía en clase para que los demás puedan conocerlo. Así que felicitaciones, me gustó mucho su trabajo. Y bueno, visualmente también fue muy atractivo, así que felicitaciones. Así que, otra cosa que iba a decir con respecto a su trabajo es que, y esto es para todos, el convenio 169 de la OIT escoge el concepto territorio. En cuanto a territorio, se plasma con la noción que tienen los pueblos indígenas de territorio, pero cuando si es que habla de tierras o territorios, la OIT o el convenio 169 de la OIT no hace distinción, esa distinción que nosotros sí hacemos en nuestra legislación nacional. En general, cuando se ha debatido en Chile el reconocimiento a territorio indígena o a reivindicaciones territoriales o en la misma ley indígena, siempre se habla de tierras, porque en Chile se entiende por tierras el concepto tradicional que nosotros entendemos por propiedad, es decir, solamente el inmueble, el territorio, la tierra que no incluiría todos estos elementos subterráneos como aéreos que nosotros conversábamos, ni tampoco este concepto de dominio o propiedad colectiva sobre el territorio. Pero el convenio 169 no distingue entre tierras y territorios. Entonces, si nosotros ocupáramos la argumentación que ocupábamos en el caso que conversábamos en la clase anterior, podríamos decir que en virtud del bloque de constitucionalidad y por cómo lo entiende el convenio 169, esta idea de que tierras y territorios son lo mismo, y que aparte ha sido replicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entendiendo que son conceptos iguales, da lo mismo que nosotros en nuestra legislación hablemos de tierras y no hablemos de territorio, porque implicaría territorios, sobre todo por la obligación que contiene el convenio 169 de la OIT, que cuando uno lo ratifica como Estado nacional, tiene que adecuar todo su sistema jurídico al convenio 169 de la OIT, que eso nosotros estamos profundamente atrasados. Pero si nos llevara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo más probable es que se nos aplique el concepto de territorios y que no se haga esta distinción que nosotros hacemos entre tierras y territorios. Ahora sí, Bárbara, que creo que es la siguiente que tiene que exponer. Ya, profe. Empezar a compartir, ¿verdad? Sí. Ya. Sí, yo voy a aprovechar de ver una cosita, espera, 2 segundos. Sí. Voy a ver cómo se presentó. No me saca. Mira, Ya estoy aquí. Ya, profe. Quería preguntarle si se ve mi precio. Sí, se ve. A ver, pero muévalo. A ver. Sí se ve ya.
Porque ¿Sí? a una alumna le pasó ayer en otro ramo que lo movía y no se veía en las imágenes. Ah, ya. Solo lo Ya, veía ella, entonces adelante. ya. Bueno, buenas tardes, profesora, compañeras. Yo voy a exponer sobre el derecho de propiedad y los pueblos indígenas en Chile. Me gustaría hacer una breve introducción al respecto, que son estos 3 puntos importantes a tocar. Primero, sobre el uso ancestral de las tierras, como la profesora ya viene introduciendo y explicando en las clases, y como ya es de conocimiento, la propiedad en Chile respecto de las comunidades indígenas se indica o se guía por este uso ancestral, histórico que tienen estas primeras naciones respecto de los territorios o tierras que están dentro de nuestro país. En segundo punto, me gustaría también señalar lo que es importante sobre el título inscrito, que en definitiva fue una imposición que hicieron los colonos en su tiempo, en su momento histórico, lo cual determinó un cambio de vista respecto de la cosmovisión que tenían las diferentes comunidades indígenas respecto de lo que se vino a imponer. O sea, este uso ancestral y el título escrito están estrictamente relacionados por cuanto uno se reconoce de una cosmovisión diferente a la que fue impuesta. Y finalmente tenemos la ley 19.253, que es la ley indígena, y el convenio 169 de la OIT, como exponía mi compañera anterior, que en definitiva son instrumentos legales, uno legal y el otro de carácter internacional, los cuales nuestro país ha ratificado, este último, y ha suscrito evidentemente. Entonces son normas que son importantes, que de cierta manera inciden en la propiedad indígena, lo cual vamos a tocar de alguna u otra manera en la presentación. Ya abocándonos principalmente y derechamente a la propiedad indígena, me gustaría sentar un poco estos conceptos de propiedad indígena. Primero tenemos a los mapuches, que lo definen en su lengua nativa como ñuque mapu, los aymaras lo establecen como Pachamama y Rapa Nui como Genua, que en definitiva es tierra o territorio. Entonces, esta concepción de territorio, como tiene diferentes, como por decir, significados y se dice de diferentes formas las diferentes lenguas indígenas, un poco bastaría como afianzar estos conceptos en una idea más conjunta, que sea más compacta y que en definitiva traten de decir lo mismo, que eso sería una especie de afianciamiento de todos los recursos naturales, como el agua, el aire y la tierra, evidentemente, que es la que nos prima en esta presentación, lo cual se determina en un espacio determinado. Y eso sería el territorio para las diferentes comunidades indígenas. Entonces, lo que nos importa a nosotros es un poco visualizar esto desde un punto de vista jurídico. Hay algunas personas que lo han intentado establecer como una copropiedad inmobiliaria, pero en definitiva este dominio de condominios de cierta forma exclusivos, con otros usos comunes, no se asienta mucho a lo que es la propiedad indígena. Algunos lo postulan de hecho como una institución sui generis. Entonces ahora, en respecto de eso, vamos a ver cómo se ha dado en la historia la propiedad indígena en sí. Entonces, este periodo se define por diferentes aristas que ha tenido. En un principio está desde la entrada del Código Civil chileno en vigencia en 1857 con la imposición del conservador de bienes raíces. Esto fue evidentemente una entrada en juego por parte de los colonos, como mencioné en la introducción, lo cual impuso por sobre la cosmovisión que primaba de las diferentes comunidades indígenas este organismo desconocido al cual debían inscribir las tierras en las cuales ellos actualmente se hallaban en posesión o en dominio, desde su vista, desde su cosmovisión. Entonces fue algo que fue un periodo de aprovechamiento por parte de los colonos, los cuales ellos de cierta manera básicamente robaron las tierras, se aprovecharon de esta instancia y de este desconocimiento de esta institución por parte de las personas que ya vivían aquí en este territorio para inscribir diferentes territorios a sus propios nombres. Entonces eso fue un periodo bastante triste, lo cual se ha perpetuado durante los años de diferentes formas. Luego tenemos la erradicación de las comunidades indígenas, que básicamente se creó una comisión con el mismo nombre de erradicación de comunidades indígenas que buscó sedentarizar los diferentes pueblos indígenas en ciertos territorios. Y básicamente y principalmente eso se dio mucho en el sur, como fue. Luego, otro periodo está la entrega de títulos de comisario y títulos de merced, que en definitiva estos llevan estos nombres, en principio el de comisario porque el comisario estaba encargado de erradicar o de hacerse cargo, de posicionar también, como llamaban en los diferentes textos, a las diferentes comunidades indígenas.
y de Merced porque básicamente buscaban reconocer estas tierras mapuches luego de lo que implicó la pacificación o el intento de pacificación de la Araucanía. Entonces acá salen diferentes territorios que también están establecidos en hectáreas, según sale en el cuadro que estoy proyectando, que fue San Juan de la Costa, Río Negro y Osorno, que son principalmente lugares en el sur, allá en la 8ª región, 9ª y 10ª. Entonces estas hectáreas estuvieron bajo estos títulos de merced y de comisario que ahí se distinguen números como para mayor abundamiento y para una mayor explicación. Luego tenemos el periodo de la división de las tierras, que en definitiva constó de un periodo bastante inestable legislativamente por cuanto estas leyes no alcanzaron a tener un periodo importante de regir. Entonces, entre ellas sucedieron bastantes cosas respecto de la propiedad. Evidentemente, hubieron inexpropiabilidades que se ponían respecto de estas tierras, que no se podían enajenar, que no se podían arrendar. Entonces, incluso en una de estas leyes se dictó, o más bien se creó, el juzgado de indios, el cual veía específicamente materias de propiedad respecto de comunidades indígenas. Eso es bastante importante de señalar por esa parte de las leyes y de la propiedad. Y finalmente tenemos la ley de propiedad austral, que básicamente buscaba generar que todos estos títulos que se entregaron a lo largo de la historia hasta este periodo como que se sanearan, estuvieran saneados. Y esto fue respecto del río Mayeco hacia más al sur, hasta Magallanes específicamente. Con respecto a... bueno, ahora abocándonos entonces al derecho de propiedad en la ley indígena 19.253, básicamente esta ley obviamente fue hecha por una comisión especial para pueblos indígenas, conjuntamente el presidente Patricio Aylwin, el cual en definitiva en propiedad de cierta manera ya se empieza a referir en el artículo 12, porque ahí establece cuál van a ser las tierras o territorios indígenas, y aquí se desglosan todos los títulos que van a constituir las tierras indígenas, tales como los de comisario, merced, como ya explicaba, sesiones gratuitas de dominio que haya efectuado el Estado para ceder, regularizar y situaciones especiales de la ley que establece ahí la 15.020 y la 16.640. En definitiva, en esta misma ley también se establecen importantes organismos y entre ellos el que más recalca evidentemente es la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que es la CONADI. Entonces, en materia de propiedad, ¿qué es lo que hace a grandes rasgos esta corporación respecto de la propiedad indígena? Existen ciertas cosas que se establecen respecto de fondos para tierras y aguas indígenas, donde se dan beneficios a ciertas comunidades, los cuales están sentados por inexpropiabilidades por estos derechos que están respecto de un periodo de 25 años en los cuales se halla como inexpropiable estos derechos de tierras y de aguas. Y está también sujeto a ciertas prohibiciones de enajenar estos derechos o de cederlos, por ejemplo. Hay una situación ahí también respecto del decreto ley 2568 del año 79 respecto de la subdivisión de comunidades de hecho y de tierras que provengan de esa liquidación de las comunidades que tuvo en su momento como la idea de básicamente erradicar dichas comunidades indígenas. Luego tenemos que esto es bastante importante destacar, que es el registro público de tierras indígenas, que es un registro que lleva evidentemente esta corporación respecto de la inscripción de estos territorios y que obviamente sea de los títulos de estos territorios por parte de estas comunidades indígenas y está subdividida por zonas. Está el registro norte, que está a cargo de la región primera hasta la cuarta, la insular que trata todo el terreno de Isla de Pascua, la centro-sur que me parece que es de la región octava hasta la 10ª y la sur que es respecto de la 11ª hasta la 12ª región. Evidentemente que esta es una institución muy importante la cual está a cargo CONADI y había que resaltarlo en ese sentido. Lo que sucede con las regiones que están entre la cuarta y la octava, la verdad es que no pude encontrar información específica al respecto. Pero bueno, eso. Luego está la costumbre indígena, el artículo 54 de la ley, que esto había que mencionarlo igualmente, no necesariamente como una parte o atribución de la CONADI, sino como que en definitiva es importante destacar que la costumbre se reconoce como primera vez para hacerla valer en juicio, y eso es una novedad que nos entrega esta ley, que en definitiva la CONADI de cierta manera es un actor cuando se le proporciona la aptitud de poder generar estos informes para que puedan comprobar esta costumbre indígena en juicio.
Y luego tenemos la sucesión de tierras indígenas, que esto es bastante simple respecto de la propiedad indígena individual, se va a regir por las normas comunes del derecho sucesorio, y luego tenemos la propiedad colectiva, que evidentemente se rige por el derecho consuetudinario, lo cual es bastante también importante de destacar. Luego tenemos específicamente un procedimiento judicial sobre conflictos de tierra, que también está en esta ley 19.253, que en definitiva trata de cierta forma cuestionar o más bien dirimir asuntos de dominio, posesión, división, administración, todo lo que tenga que ver con tierras, y cuando los actores sean personas que estén integradas dentro de las comunidades indígenas. Es un proceso bastante simple, se inicia por una demanda, existe una situación al tribunal que es una audiencia de contestación, se tiende a venir de cierta manera, hay conciliación también, ahí se intenta proponer aquello, se fijan puntos de prueba, el término probatorio propiamente tal, y está la dictación de la sentencia. Este mismo procedimiento se aplica igualmente para otros juicios, como el juicio reivindicatorio o de restitución, también donde se trate de personas que sean indígenas, que más bien sean parte de esta comunidad. Con respecto a un cuestionamiento que planteo respecto de la calidad indígena de un territorio, hay dos estatutos para explicar. O sea, hay algunas personas que tienden un poco a cuestionarse esta calidad indígena de un territorio desde un punto diferente del uno al otro. Entonces, por ejemplo, yo lo planteo de esta manera. ¿Es posible que un territorio pueda perder su calidad de indígena propiamente tal cuando nosotros nos referimos a territorios indígenas o tierras indígenas? Hay dos teorías, o más bien estatutos, como está escrito en la diapositiva, que intentan dar explicación a esta situación. Primero tenemos el estatuto personal, que atiende un poco al alcance que tiene el artículo 12 de la ley 19.253. Aquellas personas que actualmente se encuentren en posesión o dominio de una determinada tierra, y que actualmente además, obviamente, sean parte de una comunidad indígena, esta calidad personal de las diferentes personas que estén en posesión de ese territorio va a darle esa calidad de indígena a ese territorio. Es decir, si esa persona por alguna situación enajenase un territorio al cual le pertenecía, ese territorio dejaría de ser indígena si es que a la persona que se lo traspasó no sea indígena. Entonces, de esa manera, como que el estatuto se va a dar por la persona quien posee o domina. Y en contrapartida está el estatuto real, que en definitiva busca un poco decir que no, los cambios que se den en el dominio, la verdad es que no afectan a la calidad de indígena de un territorio, sino que este territorio, si fue indígena alguna vez, lo va a ser, por cuanto la modalidad que intenta explicar aquello en el mismo artículo 12 es que esta palabra, cuando establece que aquellas comunidades indígenas que actualmente ocupan, se trata de un hecho que ya fue determinado o que puede ser posible determinar, porque es una modalidad gramatical que de cierta manera los estudiosos han determinado que fue un hecho que ya se determinó y que no es posible o susceptible a que se pueda cambiar. Pasando a otro tema también obviamente de la propiedad indígena, acá se habla un poco de la expropiación como mecanismo de acción. Quisiera hacer un poco una comparación a la legislación comparada paraguaya, por cuanto encontré mucha jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual establecían la expropiación como un mecanismo de acción en los cuales diferentes pueblos, que ahí yo puse dos ejemplos, que es el pueblo originario Saujoyamaxa y Xamocase, ambos contra Paraguay, en la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que se iba a establecer la expropiación como un mecanismo posible de acción en la cual los estados debían reivindicar sus tierras a las diferentes comunidades indígenas que establecieran como requirentes en esos procedimientos judiciales. Acá un poco muestro una imagen de las manifestaciones que fueron la comunidad Saujoyamaxa de Paraguay, obviamente buscando la reivindicación de sus tierras y el respeto de sus derechos ancestrales por sobre lo que en algún posterior momento el Estado paraguayo pudo haber transgredido. Y asimismo, en ese mismo sentido, la comunidad Samocasec, también de Paraguay, en donde se establece ahí una manifestación respecto de la reivindicación de sus tierras. Lo que nos interesa a nosotros, o cómo esto nos sirve de cierta manera, es un poco plantear esta situación de la expropiación frente a nuestra situación en Chile con nuestros pueblos originarios.
En definitiva, si se plantea, las diferentes doctrinas chilenas han establecido que la expropiación no sería el mecanismo más próximo, de cierta forma, a sanear estas situaciones, por cuanto buscaría el Estado chileno, o lo propone más bien como una especie de negociación que surta entre las comunidades indígenas y las personas que actualmente son dueñas de esos territorios. Entonces, como que de cierta forma tienden a propender a esta negociación más pacífica, más benéfica para ambas partes, de cierta manera, evitando los conflictos y una medida tan impositiva como lo es la expropiación. Y además, ahí planteo una pregunta: ¿la expropiación conlleva efectos adversos? Según las diferentes personas acá en Chile, pues dicen que sí, que en definitiva la expropiación de cierta forma afecta un poco en lo que es el valor monetario o económico de las tierras una vez que se expropian. Entonces no es algo beneficioso para las personas que intervienen en esta situación de los territorios indígenas y aquellos que quieren reivindicarse. Un poco a modo conclusivo, resaltar la historia, que no se debe negar en ningún momento cómo fue la imposición casi occidental respecto de nuestras comunidades indígenas y la imposición de esta cosmovisión occidentalizada por sobre la cosmovisión indígena, que surtía ya sus propias reglas y sus propios efectos, como lo es el derecho consuetudinario, que es un vestigio que hasta el día de hoy, de cierta manera, está vivo y nace de algunas u otras maneras en matices en nuestra ley, por ejemplo, en la 19.253, que es la indígena, que norma casi principalmente lo que es la propiedad indígena. Evidentemente se trata de una propiedad colectiva, la cual ha sido un poco reacia a nuestra legislación a darle ese carácter y que se rija exclusivamente o tal vez primordialmente con el derecho consuetudinario. La regulación actual, evidentemente, como lo destaqué igual en un inicio, la ley 19.253, igual un poco como una crítica, pero también igual apreciando lo que tenemos en nuestro país, finalmente fue un gran paso que se dio para regular la propiedad indígena, pero sin embargo es necesario plantearse la idea de regular la propiedad indígena con una ley específica de aquello, por cuanto es una institución que debe ser sentada y zanjada, por cuanto es muy particular de como las aristas que se deben considerar, como decíamos, que se rija por el derecho consuetudinario, por ejemplo, qué hay sobre la expropiación acá en Chile, o qué hay con este carácter de colectivo de la propiedad indígena, cuando lo queríamos un poco homologar con la copropiedad inmobiliaria, lo cual algunos dijeron que no era así, otros dijeron que la verdad es que no, intentémoslo como una institución sui generis. ¿Y qué nos queda por hacer? En definitiva, arraigar todos estos puntos y de cierta forma cuestionar que el reconocimiento que se ha hecho a los pueblos indígenas ha sido bastante pobre hasta el día de hoy, pero igualmente se han dado grandes pasos a ese respecto y ojalá que en el futuro de ahora o el presente exactamente se dé más validación a lo que es el derecho consuetudinario respecto de estos derechos colectivos de la propiedad indígena. Felicitaciones, Bárbara, excelente, una exposición muy completa, me llamó mucho la atención el PRESI, como lo presentó, me gustó mucho la investigación que hizo con respecto a los reglamentos. Pensé que iba a ser tan específica a los reglamentos específicos, me pareció muy interesante, porque esa argumentación jurídica que da sirve para entender el fenómeno que ocurre en el sur de Chile y por qué el pueblo mapuche reclama tanto, ¿no? Porque dice, claro, porque tenemos que respetar la propiedad de quienes en este momento son dueños de este territorio cuando ellos no usurparon. Entonces me parece súper interesante cómo lo trabajaste. Así que felicitaciones, una muy buena exposición, muy completa, y creo que todos aprendimos bastante. Así que felicitaciones, nada más que decir. Así que, qué bien. ¿Y qué les iba a decir? Ya, entonces tenemos clase el día lunes. El lunes vamos a continuar con las exposiciones. Y bueno, no puedo abrir en este momento la lista para poder ver quiénes son las personas que vienen, pero ustedes saben que la lista está disponible en el equipo que nosotros tenemos de Derecho Indígena. Voy a buscar a ver si lo encuentro. Y de todas maneras, bueno, tienen que estar preparadas las 4 personas que siguen en la lista después de Bárbara Gómez, y vamos a seguir el lunes con eso, y el martes vamos a continuar estudiando la materia. Les voy a subir hoy día
sí una sentencia y unos documentos para que los puedan revisar cuando tengan tiempo, y probablemente también les voy a subir algunas cosas de los contenidos de lo que expuso Bárbara, de lo que expuso ayer Constanza y de lo que expuso también Jadis. Me parece que está bastante interesante y creo que es algo que es importante que ustedes conozcan en cuanto a derecho indígena y lo que hemos revisado hasta ahora, sobre todo también con respecto a la ley 19.253, que correctamente dice Bárbara que si bien quizá no es todo lo que uno quisiera que pudiéramos tener, igual es un avance o representa un avance importante para lo que nada teníamos antes de 1993, ¿no? Entonces igual es un avance y hay que reconocerle ese valor. Así que eso, nos vemos el próximo lunes en horario de clases y bueno, continuamos con la materia el día martes. Así que muchas gracias, felicitaciones a quienes pusieron hoy día, estuvieron muy completas las exposiciones. Nos vemos, chao. Chao, profe. Chao, profe, Que le vaya gracias. bien. Chao. También. Chao, profe. Chao.